Pero vamos a ver ahora el clamor de un prisionero y el clamor de Dios. El clamor, Jeremías 33, del 1 al 3, define esta palabra clamor. Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, el Señor que la afirmó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra y te suplicamos, bendito Padre Celestial, que sigas bendiciéndonos, que sigas hablándonos, que sigas dándonos revelación, Señor. Gracias por tu palabra, que es la verdad y que es nuestra fuente de autoridad, que es nuestra luz y nuestra guía. Que podamos seguirte sirviendo fundados sobre la roca, establecidos sobre el fundamento de lo que está escrito, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa clamor? Es muy interesante notar que esta escritura tan conocida y tan reclamada por todos los cristianos, Dios se la haya dado a un preso dentro de una cárcel. ¿Por qué? Porque el clamor de un prisionero es uno de los clamores más angustiantes desde el fondo del corazón, pues una de las peores cosas que le pueden suceder al hombre en su vida es que lo priven de su libertad, ya que fuimos creados libres. Hay un dicho en México, no sé si aquí lo digan también, que la jaula, aunque sea de oro, es una jaula. No importa qué tan cómodo estés en una cárcel, por más privilegios y comodidades que tengas, el estar privado de la libertad es una de las peores cosas que se le pueden hacer a un ser humano. ¿Qué es un clamor? Un clamor no es cualquier cosa. El diccionario lo define como un grito de angustia, una queja implorando favor o socorro, la necesidad de algo muy urgente que no puede ser aplazado. Algunos sinónimos de clamor son grito, lamento, gemido, queja, lloriqueo, gimoteo, vocerío, vociferación, estruendo, griterío, ruido, bulla y fragor. El clamor es el grito en tono de súplica por la necesidad más profunda, más apremiante, más urgente, más inmediata. Y hay distintos clamores. Y el principal obstáculo para poder reconocer una necesidad es el orgullo. El orgullo con el cual nacimos todos nos impide reconocer cuál es nuestra verdadera necesidad. Por ejemplo, yo cuando estaba soltero me decían: oye, ¿ya te quieres casar? Y decía: no, yo estoy bien con el Señor. Pero por dentro yo estaba ardiendo de deseos y a solas con Dios le rogaba, le suplicaba: dame mi esposa. Pero no lo quería reconocer delante de la gente, que no, yo estoy bien así, Cristo es suficiente, con Cristo tengo suficiente. Quien dice eso, el orgullo le impide reconocer: sí, estoy desesperado y quiero casarme, pues. Porque un soltero, ese es su clamor. Hay distintos clamores de acuerdo a distintas necesidades y situaciones. Veamos algunos ejemplos que, según los conocedores, los que estudian el comportamiento humano, son las necesidades más profundas y urgentes de cada tipo de persona listada a continuación. Y hay pruebas y sustento bíblico para cada una de estas. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten las manos. Solteros. Solteros. Ok. ¿Cuántos casados habemos aquí? Bajen la mano. ¿Cuántos que estamos casados tenemos niños pequeños?
Bueno, yo los tengo, ya tienen 13, 16 y 18. ¿Cuántos tenemos hijos adolescentes? Bueno. El clamor del que se está ahogando es, salten, ese es muy evidente, ¿no? Porque alguien se está ahogando y tiene que tragarse su orgullo porque su vida peligra. El clamor del enfermo es sánenme. Obviamente el que está enfermo pues ya no lo puede ocultar, es evidente, es manifiesto, y va con un doctor y va con otro, y no importa cuánto gaste, y si se gasta toda su plata con tal de sentirse bien, eso es muy evidente. El clamor de un moribundo pues es no querer morir, es preservar la vida. ¿Por qué? Porque ya está allí evidentemente al borde de la muerte. El clamor de un hambriento es por comida. Por eso es que cuando alguien va a la calle y pierde todo, pierde la vergüenza de mendigar y extiende la mano por un pan. El clamor de un sediento, generalmente los que viajan en el desierto llegan a donde sea y dan lo que sea por agua, porque tienen sed, porque es evidente. El clamor de un drogadicto es más droga. Nada más piensan en la droga y quieren más droga y no les importa nada. Todo lo que tengan lo cambian por droga y viven para drogarse. El clamor de un alcohólico es más licor, pero tanto el drogadicto como el alcohólico no lo reconocen. El primer paso para que un alcohólico pueda empezar a recuperarse, para que un adicto pueda empezar a liberarse de esa esclavitud, es reconocer que está derrotado, que es impotente, que no puede, reconocer que necesita ayuda. Por eso es que cuando alguien que es alcohólico o drogadicto todavía está esclavizado, dice, no, yo cuando quiera lo dejo. No, yo no dependo del alcohol. Y es un alcohólico. Y eso lo va llevando más abajo porque no reconoce su necesidad. Porque todavía no lo ha llevado a tocar fondo. No tenemos que esperar a tocar fondo para reconocer nuestra necesidad. Tenemos que reconocer nuestra necesidad delante de Dios y delante de otros hermanos. Yo les decía, el clamor del soltero es, quiero casarme. Pero si hay orgullo, y no quieres reconocerlo, entonces Dios tiene que tratar con tu vida hasta quebrantar tu orgullo y de verdad tocar fondo y estar en una situación desesperada para entonces rendirse y decir, sí, me quiero casar. A mí me tomó más de 10 años reconocerlo. Y una vez que lo reconocí, no pasaron ni 3 años cuando Dios, sin yo buscarlo, me dio lo que yo tanto necesitaba. Hace ya 20 años, tengo 20 años casado. ¿Cuál es el clamor del esposo? Los hombres que estamos aquí. Tengo 20 años casado y me tomó otros 10 años reconocer mi más profunda necesidad como varón. Y todos los varones aquí, si alguien dice, nada, eso no es cierto, es un orgulloso. Y Dios va a tener que tratar con ustedes. Y se llama intimidad sexual. A veces el hombre, pues, busca a su esposa y la esposa le duele la cabeza. No te preocupes, mi amor, no hay problema, no hay problema. Por dentro uno está despedazado, deshaciéndose. En el principio dice que Dios creó a Eva como ayuda idónea.
Y la palabra idónea del original hebreo tiene su raíz en insustituible, en algo que no puede reemplazarse con nada. Y yo les he demostrado en la cárcel, en los cursos de matrimonios que damos, que la mujer no está obligada a lavar ropa, a cocinar, a asear la casa, porque no fue creada para eso. No oigo ninguna amén, hermano. Los hombres que reconocen su necesidad deben esforzarse más para conseguirles ayuda y pagarles ayuda. Pagarles que les hagan de comer, que les limpien la casa, que les ayuden. ¿Por qué? Porque sí podemos buscar un sustituto para que lave la ropa, para que planche, para que limpie la casa y para que haga de comer. Pero si busco un sustituto para el sexo, eso se llama adulterio y es condenado por Dios y trae consecuencias terribles. Muchos adulterios se pueden evitar si el hombre reconoce su necesidad y hace lo necesario para que no haya ningún impedimento, porque la idea es que la mujer tiene que trabajar en la casa y cuando el hombre llega y quiere suplir su clamor, la mujer está cansada. Y yo digo que la mujer quiere dormir porque está cansada. Y el hombre, no hay problema, no te preocupes. Y al rato el hombre, por su orgullo, Jesús dijo que el que se enaltece será humillado. Y muchos hombres son humillados porque como no lo reconocen y no hacen nada al respecto, entonces terminan cayendo en adulterio. Y la culpa es del hombre, no es de la mujer. Porque el hombre quiere su casa limpia, quiere la comida lista, quiere a los hijos bien vestidos y eso cuesta mucho trabajo. Entonces el hombre tiene que pensar cómo poner los medios para que entonces su necesidad pueda ser suplida. Tiene que abrir su corazón. A mí me costó 10 años doblarme ante mi esposa y decirle: te necesito, eres mi compañera, eres mi ayuda y necesito tener intimidad contigo. Es lo que más necesito. No me importa si la casa está sucia o si no hay de comer. Eso podemos ir a un mercado, podemos ir a comprar comida por otro lado, pero esto no se puede suplir con nada. ¿Cuál es el clamor de la esposa? No lo reconocen las mujeres. Y el clamor de la esposa es seguridad y sobre todo económica. No, a mí no me importa el dinero, no es cierto, es lo que más les importa. No porque sean avariciosas, no porque sean codiciosas, sino porque son madres y tienen que cuidar a sus hijos, necesitan dinero. Zapatos, todo. Disculpen por la vulgaridad de esto que voy a decir. Lo escuché y la primera vez que lo escuché lo investigué y dije: tiene razón. A mí me resultó muy ofensivo. Si le resulta ofensivo, discúlpeme, pero le desafío a estudiar la Biblia desde el principio y descubrir que esto es cierto. El matrimonio se puede definir con 3 palabras para cada uno. El hombre, sexo, sexo, sexo. La mujer, dinero, dinero, dinero. Y si el hombre es inteligente, pues lo va a dar todo, como Jesús. Jesús lo dio todo, se entregó todo hasta la última gota de su sangre. El hombre va a dar hasta el último centavo de su dinero y todo lo que tiene, con tal de suplir la necesidad en su esposa, y entonces su esposa, al estar segura, poder entregarse sin reservas a él. Desde tiempos ancestrales hasta el día de hoy, el hombre ha intercambiado dinero a cambio de sexo y la mujer da sexo a cambio de dinero.
Es la naturaleza humana. Entonces, varones, como cabeza, no nos quejemos. Es que mi esposa no coopera. No, usted ponga los medios. Humíllese, reconozca, conquístela, ruéguele, búsquela. Y si ella no cumple, bueno, pues Dios intervendrá, ¿no? Pero ¿qué mujer no se va a entregar al hombre que la tiene como reina y no como esclava, no como sirvienta? ¿No? ¿Qué mujer no va a estar? Es que yo quiero que estés arreglada cuando llego, pues bueno, ponle a alguien que me ayude y entonces tengo tiempo para pintarme, arreglarme y estar bonita para cuando venga, relajada, ¿no? ¿Qué mujer no se va a entregar al hombre que acumula para llevarla a Cartagena, a San Andrés de vacaciones, a una buena cena? Y los hombres que no reconocen esto terminan despilfarrando todo su dinero en una amante, porque a la amante se la llevan a un buen hotel y a un buen restaurante. ¿Por qué no lo hacen con la esposa? Sale más barato, ¿no? Al final de cuentas. Creo que toqué áreas muy difíciles, ¿verdad? ¿Cuál es el clamor del que ha sido rechazado? Aceptación. Aceptación. Las pandillas utilizan esto mucho. Maltratan a los que se les quieren unir y luego los aceptan. Del que está amargado, aquel que tiene un carácter pues gruñón, que de todo se queja, lo único que quiere es cariño, afecto. ¿Cuál es el clamor de un niño? Atención. Que juegues a las canicas, que veas una caricatura, que juegues pelota con ellos. Atención. ¿Y cuál es el clamor de un adolescente? Independencia. Dale su espacio, déjalo tomar sus decisiones. El clamor, la mayoría de las veces, generalmente es algo que la persona en necesidad no quiere reconocer o no puede ver. El alcohólico, por ejemplo, no reconoce que es un borracho y piensa que puede prescindir del licor. Sin embargo, no lo hace porque no puede, aunque él argumenta que es porque no quiere, aunque lo anhela y necesita realmente. Lo mismo sucede con el drogadicto, con el enfermo, con el casado, con el soltero, etc. Pero estamos hablando de las cárceles, ¿verdad? Entonces cierro el paréntesis familiar que hicimos aquí. ¿Cuál es el clamor de un prisionero? Fíjense, todos pensamos que el clamor de un preso es sáquenme de la cárcel, pero no es cierto. En los 31 años que tengo visitando cárceles, yo me he dado cuenta que hay quienes viven mejor, tienen su familia en orden y su economía en prosperidad desde que cayeron presos. Y desde que están presos, la vida les ha mejorado en todos los sentidos. Y uno cree que lo que más anhela a un hombre que está preso es salir libre. Pero no es así en realidad, ya que es una necesidad que la mayoría de las veces no se puede satisfacer a corto plazo. Tienen que pasar años. Y bueno, vuelvo otra vez, en el caso del casado, no debe pasar mucho tiempo sin que yo tenga intimidad sexual con mi esposa. La Escritura dice que no se nieguen sexualmente el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo para entregarse dedicadamente, sosegadamente a la oración. Pero después que se unan, no sea que Satanás nos tiente a causa de su incontinencia. Si cuando se pone uno de acuerdo para no tener intimidad por causa de la oración hay peligro, imagínense cuando es por causa del orgullo o de la falta de sabiduría de los hombres. Entonces el fracaso es inminente. Es una necesidad que tiene que satisfacerse
el adolescente se va de la casa? ¿Por qué el niño hace berrinche? Porque tiene que ser suplida su necesidad en corto plazo. Entonces, si la libertad fuera el clamor, pues algunos tienen que esperar años para irse. Además, muchos de ellos cuando son puestos en libertad se sienten igual o peor y en poco tiempo reinciden y caen de nuevo. Algunos amigos me han dicho a mí, yo anhelo regresar a la cárcel porque allá tenía más comunión con Dios. Y algunos hasta delinquen a propósito para otra vez ser llevados ahí, porque en la cárcel, a veces sin saberlo, entre ellos suplen esta necesidad y ven entre los presos una familia, ven lo que suple su necesidad y prefieren vivir presos que vivir libres. Es más, hay algunos que ya se han acostumbrado a vivir ahí. Hay muchos que desde pequeños han vivido de cárcel en cárcel durante más de 30 años o más veces, y hasta algunos tienen el ideal de llegar a las cárceles más peligrosas. El clamor de ellos tampoco es por dinero, vicios, mujeres o compañía, ya que todo eso se puede llegar a obtener fácilmente adentro. Adentro se puede encontrar todo eso. Muchos, con todo y eso, siguen igual y van de mal en peor. Ahora, ¿qué es en realidad el clamor de un prisionero? Porque si yo conozco la necesidad más profunda de un preso, yo lo puedo ayudar. Aunque no lo va a reconocer y aunque va a fingir o va a aparentar que no le importa, si tú y yo entendemos esto y lo practicamos, vamos a estar llenándoles sus vidas y va a ser mucho más fácil ganarlos para Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el clamor de un prisionero realmente? 7 presos bíblicos y los 7 con el mismo clamor, los 7 con diferentes trasfondos. José, yo creo que de todos los presos que he conocido en toda mi vida, el único verdaderamente inocente ha sido José. Porque muchos están allí por algo que no hicieron, los acusan de un secuestro, de un robo que nunca hicieron. Me encontré con uno que era un abogado muy prominente, Rey Ángel Bravo Bautista, y él era tan bueno que en una demanda contra el gobierno les ganó, y el gobierno tú no le puedes ganar. Le armó, le fabricó una violación a su secretaria, amenazaron a la secretaria y cayó preso. Un abogado excelente, de pronto cae en las garras del sistema y lo encarcelan. No había víctima, no había nada, metió amparos y todos se los echaron para atrás. Es una magia el gobierno cuando les haces daño. Mejor no te metas con ellos. Al César lo del César, a Dios lo de Dios, y hacemos la obra. Entonces empezó a venir a las pláticas. Yo tenía en ese tiempo 22 años, ahorita tengo 52, y me decía que Dios era injusto, que él era una persona de bien, que ayudaba a los pobres, que nunca había robado, que él daba clases, o sea, era una persona buena, ¿no? Y que si Dios existía, pues Dios era injusto porque había permitido que cayera preso. Yo no supe qué contestarle y me puse a orar, a pedirle a Dios sabiduría. Santiago 1 funciona perfectamente bien. Si alguno no sabe qué hacer, pida a Dios sabiduría y Él se la va a dar. Yo oré y Dios me dio la respuesta para él. Cuando lo volví a ver a los 8 días, me dijo, ya me tienes una respuesta, porque le dije, voy a hablar con Dios y te voy a traer una respuesta. Y le dije, ok, tú dices que eres inocente de todo, pero eres inocente a los ojos de Dios. Me dijo, pues sí. Y dije, ok. Y le abrí la Biblia en Hebreos, capítulo 13. Yo todavía no sabía nada pues de su vida. Y le dije, mira, aquí dice honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo tengo una pregunta para ti.
¿le fuiste infiel a tu esposa? ¿O le has sido fiel hasta hoy? Y agachó la cabeza y dijo, ahora sí me agarraste. ¿Qué pasó? El día que me arrestaron, yo ya tenía las maletas hechas, me había peleado con mi esposa y me iba a separar de ella y me iba a ir con mi amante, a vivir a otra de mis casas. Le dije, entonces, estás preso aquí por tu adulterio. Y le leí varios versículos. Yo tengo un estudio en donde le demuestro a los presos, y de paso, créanme, es bíblico, investíguenlo, muchos hombres que caen en la cárcel por su infidelidad. Pierden todo su dinero y todos sus bienes por una infidelidad. Y el 90% de las infidelidades es por causa del orgullo, de no reconocer mi necesidad, de no hacer algo al respecto, de no creerle a Dios. Y le dije, tú estás preso aquí por infiel. Lloró, oré por él, recuperó su esposa, hizo un pacto de serle fiel, se bautizó, se entregó, empezó a servir a Dios, cambió el gobierno, el gobernador que estaba, a los 2 años se cambió, vino otro, no había nada en contra de él y lo dejaron ir libres. Hoy es un pastor muy grandemente usado por Dios y él enseña eso. El adulterio te va a costar todo, lo dice Proverbios, que al ladrón paga 4 veces lo que roba, pero el adúltero lo pierde todo, y hasta pierde su libertad. Por eso el adulterio es gravísimo. Pero José, este sí era verdaderamente inocente. Este no tenía nada que lo hubiera llevado a la cárcel. Esa sí era una verdadera injusticia. Y fíjate lo que le dice José al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón. Génesis 40, 14 y 15. Segundo preso, Sansón. Sansón representa a los cristianos que vuelven atrás y olvidan el pacto con Dios. Sansón vuelve atrás, se entregó al pecado, a la fornicación. Adulterio y fornicación son lo mismo, solamente que adulterio es el pecado sexual de un hombre casado, fornicación es el pecado sexual de un hombre soltero. Sansón había quedado viudo y empezó a tener sexo con prostitutas, es fornicación. Tanto el adulterio como la fornicación terminan en la ruina total económica, moral y física. ¿Y cómo terminó Sansón? Ciego, esclavo y como una burla. Sin embargo, le empezó a crecer otra vez el pelo, se arrepintió. Y dice aquí que Sansón clamó al Señor. Él estaba preso y estaban burlándose de él, y dijo: Señor Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios. Fíjate lo que clamó. Un hombre inocente, que no ha habido otro como él. Hay una serie brasileña que se llama José. ¿Cómo la recomiendo que la vean? En la página de la fundación tenemos esto. Al rato quiero nada más ponérselos rápidos para que lo vean. Gratis, pueden descargarla, pueden verla en línea. Qué maravillosa serie. Hecha por una joven, Viviane de Oliveira. Entiendes la Biblia de una manera espectacular. Yo la he visto ya 5 veces, las 5 veces he llorado hasta más no poder. Las 5 veces me he enojado con Dios. Dile, ¿cómo permites que un joven tan educado, tan obediente, he llegado a pensar que era Jesús? Es que es imposible que un ser humano sea tan bueno. Y José, qué hombre tan increíble. Ella hizo otra serie de Sansón también, buenísima, la tenemos en la página gratis.
Hay una serie nueva que se llama Moisés, maravillosa también. Dos diferentes, uno obediente, el otro desobediente. Tercer preso, Nehemías, un hombre ejemplar, pero que estaba preso, aun cuando era copero del rey, era un esclavo. Era un esclavo al servicio de sus conquistadores, estaba preso. ¿Y qué es lo que le dice a Dios? Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo, cuando todavía estaban en cautiverio. Cuarto preso, Jeremías. Jeremías, ¿por qué estaba preso? Que Jeremías era hijo de un sumo sacerdote, y él era un sacerdote, él tenía que ejercer el oficio, y Dios lo llamó y profetizó y lo encarcelaron. Y en Lamentaciones él ora y le dice a Dios: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. En el Salmo 106 nos habla de los israelitas que fueron llevados cautivos, y trae la oración de uno de esos cautivos, y su oración es: acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia. Sexto preso, el preso junto a Jesús, muriendo. De pronto ve que ese que está en medio de los dos ladrones es Dios. Miren, cuando uno cree, recibe la revelación de Dios. El Espíritu Santo le abre los ojos. En las palabras que este preso dijo, que este crucificado dijo, analícenlas. Dijo 17 verdades teológicas de corridito. Él supo que tenía a Dios al lado de él, al Mesías, que iba a morir, que iba a resucitar, que iba a ascender a los cielos, que iba a llegar el fin del mundo, que iba a haber una resurrección de los muertos, que iba a volver por segunda vez y que los muertos iban a resucitar. Y entonces dijo: yo allí es donde quiero que Él se acuerde de mí. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenía a Dios enfrente. Si tú tuvieras a Dios enfrente de ti y te dijera a Dios: ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Tendrías que evaluar de verdad qué es lo que realmente vale la pena. Uno no necesita que se le presente Dios, simplemente necesita estar al borde de la muerte para darse cuenta que ni el dinero, ni las tierras, ni los títulos, ni las posiciones valen para nada, que lo que valen son las relaciones, las personas, la esposa, los hijos. Y él, en vez de pedirle: sálvame de esta muerte o ayuda a mi familia, le dice: acuérdate de mí. Un delincuente que se acababa de convertir. Y el último, Pablo, un hombre muy sanguinario, convertido a Cristo, el más grande de los cristianos que ha existido, y escribe en Colosenses 4:18 las salutaciones de mi propia mano, de Pablo: acuérdense de mis prisiones, la gracia sea con ustedes. En la versión de la Biblia Dios habla hoy, dice así: acuérdense de mí que estoy en prisión. Y es el significado literal del griego. El clamor de un prisionero es, pues, acuérdate de mí. Y en realidad es eso, ya que cuando un hombre o mujer cae en prisión, pierde sus amigos, familia, compañeros y hasta su identidad, pues se te reduce a un simple número. Con el tiempo son muy contados los que se acuerdan de ellos, si es que hay quienes. No los ven como personas. Los que han estado presos saben de lo que hablo. Hace muchos años, 1997, invité a un amigo que tenía una fábrica, a ir con todos los obreros de su fábrica a un partido de fútbol con los presos en la penitenciaría. Entonces yo los estoy esperando
pues a que lleguen. Yo ya estaba adentro, en la cancha, estaba ahí con los de la, con los de la iglesia. Me dijeron, oye, nos hace falta uno para pues completar los 11. Pues yo juego con ustedes, nada más préstenme ropa, y me dieron una camisa azul, porque todos están de azul allá adentro. En cuanto llega mi cuate con todos los de su empresa, yo llego y lo saludo. Y él pues sabe que yo no estoy preso, pero todos los empleados de él no sabían de mí nada, no me conocían. Y de pronto me pongo a saludar a los otros y siento la barrera y el rechazo. Qué horrible es eso. Y tú dices, hola, y les ves cómo las caras se les transforman. Yo dije, estos piensan que yo estoy preso. Me voy a aprovechar. Que yo para el fútbol soy malísimo. Malísimo. Nunca me seleccionaron, entrenaba hasta con brujos, me llevaron, me pusieron ramas y un montón de cosas, amuletos, y nunca me metieron a jugar. Mi papá hasta le dio dinero al entrenador para que lo siguiera. Era yo tan malo que ni con dinero ni con sobornos me podían meter. Hablo de la prepa, malísimo para jugar fútbol. No sirvo para jugar fútbol, sirvo para otras cosas, pero para eso no. Entonces veo que están allí en grupo y todo, pues calentando. Me acerco a ellos y les digo, mírenme bien, por cada gol que me metan me voy a picar a cada uno de ustedes. Estoy hablando en serio, y todos viéndome aterrados. Bueno, ese día metí 2 goles. Me daban la bola y yo venía y se me trababa y se me hacían a un lado, me tenían miedo. No duré 15 minutos, porque a los 15 minutos ya no podía. Y les dije, ahora tendré que jugar con 10, y me fui a sentarme que ya no podía. Comimos, y ya cuando nos fuimos, me fui con ellos, me puse mi ropa, y todos decían, ¿no eres preso? Les dije, no, nomás estaba jugando con ustedes. Pero qué espantoso se siente que no te vean como persona, sino como un animal, como algo no humano. ¿Por qué es ese clamor? ¿Por qué es ese clamor de un recluso? Por la sencilla razón de que son personas, seres humanos como cualquiera, que han sido etiquetados como criminales, convictos, peligrosos, asesinos, ladrones, y la mayoría de la gente ve en ellos no al ser humano que siente, sino una especie como de extraterrestre o animal raro. Dentro de las prisiones son olvidados aún entre ellos mismos. Ellos necesitan de alguien que se acuerde de ellos como personas, como individuos, como seres humanos que han cometido un error, pero que están arrepentidos. Una de las preguntas que jamás se te debe ocurrir hacerle a un preso, si vas a poner eso en práctica, es ¿por qué estás aquí? Si tú estuvieras preso, ¿te gustaría que te preguntaran eso? La verdad no. A mí no, a mí me avergonzaría. ¿Cómo quisiera yo que me trataran como una persona normal? Porque hay quienes o te rechazan, o hay quienes tienen tanta lástima, ay, pobrecito, y se nota que no lo están tratando como una persona normal. Acordarse de un preso, su necesidad más grande es sentirse normales, porque adentro no lo son. Los custodios, las rejas, las listas, la comida, la ropa, las reglas hacen que se sientan anormales todo el tiempo. Y cuando alguien los trata como un ser humano normal, eso llena su necesidad. La verdad es que cuando una persona es puesta en prisión, en su corazón hay una lamentación por lo que ha hecho, pero al juez no le importa que esté arrepentido. Él cometió un delito y tiene que pagar. El abogado defensor tampoco le importa, no pudo ganar el caso, ni modo. A la policía tampoco le importa. Tienen como para
echarse otro encima. Solo hay dos personas a las que sí les interesa si la persona que ha cometido un delito, por grave que éste sea, está arrepentida de lo que ha hecho: a Jesucristo y a los verdaderos cristianos. He ahí la importancia de visitar las cárceles, pues hay miles de prisioneros hambrientos del perdón de sus pecados, de la misericordia divina y de otra oportunidad, necesitados urgentemente de atención y de que se acuerden de ellos como seres humanos sensibles. Pero he ahí también el peligro de no visitar las cárceles, que los corazones de esos hombres, al no recibir ayuda ni esperanza, se endurecen y se entregan con desenfreno a la maldad. ¿Cuál es la diferencia? Que de unos sí se acordaron y de otros no, porque ese es el clamor, la necesidad urgente que debe ser suplida en los internos de toda prisión. A veces la familia, cuando va, ya no los trata igual, les está recordando lo que hicieron, les reclaman, les reprochan, les enrostran lo que hicieron. Y la cárcel por sí sola les recuerda lo que han hecho. Necesitan tener alguien que de verdad se acuerde de ellos. Entonces, no es muy difícil. Cada vez que entres, a quien veas, mírate a ti mismo. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que te traten? Cuando no los tratas como personas, es cuando entonces abusan y se aprovechan de los que no los tratan como tal. Se comportan como limosneros y tráeme esto, y ahí va uno de tonto y va y les trae. ¿Y qué es lo que hace? Echarlos a perder más, porque los vuelve cínicos, desvergonzados, dependientes, y es muy malo eso. Si es una persona, yo tengo que darle su dignidad. Oye, necesito algo, no me lo tienes que decir, yo sé que lo necesitas, pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece si buscamos la manera de que trabajes? ¿Qué te parece si en vez de que te traiga cosas que me pides, piensa en algún oficio que puedas hacer aquí? Y veo cómo te ayudo para que te ganes la vida, para que no dependas de nadie. Eso los hace sentir como personas. Cuando empiezas a compartir el evangelio con ellos y los empiezas a incluir a que den cursos, a que prediquen, a que participen, a que evangelicen, los hace sentir como personas. Y cuando se sienten personas, su necesidad es suplida y el cambio se da. Yo sé que muchas de las cosas que uno lleva las venden, las cambian, pero es el riesgo que tenemos que correr para demostrarles que sí nos acordamos de ellos. Y no importa a dónde entres o a qué área entres, si son 100, 50, 20 o 10 los que se reúnen contigo, tú siempre le debes pedir a Dios: dime quién es el que tú tienes aquí. Muéstrame quién es, porque Dios siempre ha trabajado con uno. Levantó a José, levantó a Abraham, levantó a Moisés. Uno. Y tienes que ayunar y orar. Y cuando Dios te muestra quién es, entonces llegas, visitas y luego ven para acá. Mira, mi esposa te hizo esta torta especial que ella hace, porque le conté que tú estás viniendo a los cursos. No le digas a nadie, disfrútala. Su esposa me hizo esta torta con chocolate y pasitas. Mira, yo sé que igual no me necesitas, pero aquí te traje jabón, desodorante, rastrillo. Tomo café con él, platico de cosas. Una de las cosas que nos hace sentir normales es cuando tú te desahogas con ellos.
Para mí son una bendición los presos. Todos los matrimonios tenemos problemas y el matrimonio que me diga que no los tiene son unos mentirosos y unos hipócritas. A mí me encanta ir a la cárcel porque mis amigos que Dios me ha dicho que son sus hombres allá adentro, le jalo para acá. Ora por mí. Me acabo de pelear con mi mujer y fíjate, empiezo a decir y me oyen y no pueden creer que el predicador les está contando como un amigo sus problemas, sus preocupaciones. Eso los hace sentirse personas. Y luego cuando me quieren decir, tú no sabes por qué estoy aquí, ni me interesa, ni lo quiero saber, no me hables de eso, porque nos pone la prueba. Son muy desconfiados, los han lastimado demasiado. Ganas un amigo, se convierte en un siervo y termina revolucionando el lugar porque su necesidad más profunda está satisfecha. A veces me hablan, la mayoría de las veces que me hablan, no me hablan para pedirme nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? No, pues nada más quería escucharte. No, pues aquí vamos y todo, y tú no, y adiós, como un amigo. Pero cuando no haces esto, nomás te van a hablar para pedirte y presionarte y tráeme y dame. Yo entré a un área nueva en un módulo de máxima seguridad sabiendo esto. Yo sé esto desde hace muchos años. Entonces yo a todos lados donde entro busco uno. Y luego ese se hace cargo de la obra y le digo lo mismo, busca uno. Y así vamos estableciendo de uno en uno iglesias, liderazgos, y la expansión será de uno por uno. Y siempre lo que hago cuando es un área nueva, llevo jabón, rastrillos, pastas y todo, y les digo, voy a darles la clase y les voy a dar una cartilla. Me hacen la tarea y al que me entregue la tarea le voy a dar un rollo de papel higiénico. Y después un cepillo dental y así, ¿no? Y mientras estoy haciendo eso sigo orando. ¿Quién es, Señor? ¿Quién es? Porque hay como 20 que vienen por el premio. Y de pronto Dios te dice, es este. Y en esa área particular era el que vendía la droga en toda esa área. Allá se llaman zonas, en la zona 2 del dormitorio 6. Tú te das cuenta cuando alguien vende la droga, que la tiene allí y van y le piden y da y le recibe dinero. Era el que vendía la droga. Dije, bueno, ¿ese es el que tú tienes? Ok. Y empecé a demostrarle que para mí era una persona. Cuando le empecé a llevar cosas particularmente para él, comida para él, mira, este libro está muy bueno, y no porque sea un libro de arrepiéntase, no, o sea, una persona. Mira, esta película está buenísima, Batman. ¿Pero por qué no me trae películas cristianas? No, porque es mi amigo, o sea, quiero ganármelo como amigo. Y le empiezo a contar las broncas y las cosas que tengo. Me dice, ¿tú sabes lo que yo hago aquí? Le dije, no me interesa. Yo quiero que tú me veas a mí como un amigo, yo quiero verte como un amigo, y los amigos verdaderos no se condenan, ni se acusan, ni nada. ¿O sí? En todo tiempo ama el amigo, ¿no? Ok. Me vine, esto fue en el año 2003, la segunda vez que veníamos para acá. Le dije, me voy a ir un mes. Y pues quiero que tú te hagas cargo, quiero que tú te quedes con el jabón, con los cepillos, con los rastrillos, con el papel de baño, todo, para que estos 4 viernes tú les des la clase a ellos. Ya has visto cómo la doy, ahorita te voy a dar más, acá está el manual, tú les vas a dar la clase, pero las tareas, si no hay tarea, pues no les damos nada. Me dijo, pero ¿cómo? No, es que tú sabes lo que yo hago aquí. Y le dije, no me importa lo que haces aquí, yo quiero que tú me ayudes. ¿Somos amigos o no? Pues sí, somos amigos, ¿ok? Entonces necesito que me apoyes con esto. Yo sabía que como todos los que se reunían y me entregaban y les daba yo cosas, ni me estaba yendo yo cuando él iba a cobrarse lo que le debían de droga a los otros, y él había establecido una tiendita
en donde él vendía jabón, yo ya lo sabía. Yo sé que me está engañando, yo sé que está abusando de mí, pero es el que Dios me dijo que tenía. El asunto es, tú eres el que mandas. Yo ya lo sabía, ya me lo habían dicho. Un custodio me dijo, ya no les traigan cosas. Ese bandido ahí vende la droga y todo lo que les trae él lo vende y se los vende a los de allá afuera. Ya tenía su tiendita con las cosas. Le digo, pues sí, jefe, usted y yo estamos igual, usted sabe lo que hace y no hace nada, y usted es la autoridad. No, pues que los jefes de allá arriba pues ganan dinero. Pues yo le digo, bueno, pues usted haga su trabajo, yo hago el mío, ¿no? Usted se hace de la vista gorda, yo me hago de la vista gorda. Usted por sus causas, yo por las mías. Bueno, y le dejo todo y los ojos le brillaron, ¿no? Dije, padre, pues son tus órdenes. Y me fui. Al mes que vuelvo, estaba todo golpeado. Y me dijo, ahora sí ya soy cristiano. ¿Qué pasó? Pues, la verdad, pues yo aquí vendía todo, dije, ya sé. No, dice, si yo sé que tú sabes. Y lo que no entendí es por qué, sabiendo que tú sabías, todavía me diste la confianza. Le dije, porque eso es lo que los amigos hacen. Porque si tú te escoges tus amigos y te fallan, pues tú tienes la culpa. Pero si te los escoge Dios, ¿quién se va a hacer cargo? Y pues dije, por lo menos les voy a dictar las cosas para que esté escrito, porque por lo menos que haya algo. Entonces les dio una clase el viernes, estaban drogándose y él ahí dictándole las cosas, y al siguiente viernes les estaba explicando él lo de la cartilla, pues lo de los módulos, que es lo que usamos en todas las cárceles. Y uno que estaba bien drogado ahí le dijo, oye, Gaspar se llama, Dios te usa, y eso que estás bien drogado y que eres un bandido. Y dice que cuando él escuchó eso, le taladró aquí, Dios te usa. Y luego le hizo una pregunta sarcástica, ¿te imaginas si no te drogaras? ¿Cómo te usaría Dios? Y me dijo, no pude seguir dando la clase. Me quemó algo acá, me fui a mi celda y estuve llorando por más de 3 horas seguidas. No podía parar de llorar. Yo soy una miseria de ser humano. Tú no sabes por qué estoy aquí, le dije, ya te he dicho que no quiero saber. Pues quiero que me oigas, me dijo, porque es importante que sepas por qué estoy aquí. Yo soy drogadicto desde niño. Mis padres grandes ya, les robé, me corrieron. Pues un día me cansé de andar en las calles, llegué, amarré a mi papá y a mi mamá en su cuarto, les saqué todo, les tapé la boca y se me murieron. Y no me importó. Seguí, vendí todo a los vecinos. ¿Y tus papás? En el pueblo. Y yo vacié la casa drogándome. 10 días después de que estaban muertos, el olor era tan escandaloso que los vecinos dijeron, es que algo hay ahí muy malo. Y él drogándose adentro con el crack, esa maldita droga. Y cuando reportaron esto con la policía, y la policía entra él drogándose, y tus papás en el pueblo, y ese olor, y entran y estaban allí los cuerpos descompuestos. Él estaba por parricidio y matricidio. Y si tú crees que me importó, caí preso, todos me tienen miedo, ¿usted no le va a tener miedo a alguien así? Alguien que mata a sus padres, ese puede hacer cualquier cosa. Y he tenido un historial, he matado a muchos acá, y me tienen en esta área porque pues
no me pueden controlar por allá. Y pues aquí yo me hice el que controlaba la droga y todo. Pero ese día entendí que Dios me estaba usando. Me acordé de ti, de la confianza que me tienes. Contigo no me siento preso. Contigo me siento normal, no como un drogadicto. Y después de que lloré, tiré la droga, tiré todo. Al otro día los de arriba me vinieron a pedir la cuenta y les dije que ya no lo iba a hacer. Me dieron una golpiza. Les tuve que dar todos los artículos de aseo que tú habías traído para abonar a la cuenta. Todavía les debo, pero no importa, les voy a pagar, pero ahora trabajando honestamente. Dime qué más sigue. Yo quiero ser un verdadero cristiano. Se volvió un líder increíble. Lo trasladaron al penal donde está el Chapo ahorita. Allí porque como ya no le servía, que lo mejor, vámonos para allá. Pero ese es el impacto que produce suplir la necesidad más profunda de un delincuente, de un prisionero. Y necesitas escuchar a Dios. ¿Cuál es el clamor de Dios? Fíjate, acuérdate de mí, es el clamor del preso. El clamor de Dios, acuérdense de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como ustedes mismos también están en el cuerpo. ¿Quién es el autor de la epístola a los hebreos? Todos los cristianos sabemos que Dios, por medio del Espíritu Santo, escribió toda la Biblia inspirando y utilizando a hombres consagrados a Él. Hay algo muy interesante respecto a la epístola a las iglesias. En la cultura romana, heredada de la griega, la primera palabra siempre identificaba el autor o remitente de la misma. Por eso es que la primera palabra de casi todas las cartas comienzan con el nombre de quien la enviaba. Tú hacías una carta en el imperio, tenías que enrollarla. No sé si alguien tenga una hoja suelta, una hoja en blanco. Ahí está. Escribías y luego enrollabas. ¿Sí? Esta es tu carta. Pero aquí ponías tu nombre y a quién se la enviabas, y el doblez se hacía así. Y aquí se ponía el sello. Entonces, en esa carta, ahí venía, conforme a las leyes romanas, venía quién le enviaba y a quién se le enviaba. Eran las leyes del imperio. Cuando un imperio invade un país, lo primero que hace es que toma control de sus comunicaciones y toman el control del correo. Y tú no puedes enviar una carta, tienen que saber qué es lo que mandas, y luego cuando autorizan eso, ponen un sello. Si te encuentran en un retén con una carta sin un sello, es traición y es pena de muerte. Era pena de muerte en Roma llevar un escrito sin un sello, porque entonces podían ser comunicados entre los rebeldes. Y Pablo tuvo que sujetarse al sistema romano. Entonces, de acuerdo a las leyes de Roma, ¿quién envía y a quién envía? De acuerdo a las leyes internacionales, tú pones en un sobre, en el frente pones el nombre de a quién se le envías y atrás pones tu nombre, ¿no? El remitente. Bueno, el remitente venía como la primera palabra. Romanos 1:1, ¿cuál es la primera palabra? Pablo. Primera de Corintios 1:1, Pablo. O sea, ¿quién y a quiénes? Segunda de Corintios 1:1, Pablo. Gálatas 1:1, Pablo. Efesios 1:1, Pablo. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo. Fíjate, casi nadie sabe que Timoteo es coautor de 3 cartas. Y el coautor tiene tanto mérito como el autor. Uno de mis proyectos de vida, tengo ya 20 años trabajando en esto, me faltan, si Dios me deja pues vivir 30 años más, espero en 30 años tener lista una edición de la Biblia. Hay Biblia
Thompson, MacArthur, Arcoiris, hay un montón de Biblias. Y yo pensé hace 20 años, ¿y por qué no hacer una Biblia según Jesucristo? Digo, que el comentarista sea Jesús, y estudiar cada versículo de cada libro de toda la Biblia y ver qué dijo Jesús respecto a eso. Y en base a lo que enseñó Jesús, ¿cuál sería el comentario de Jesús? No el mío, el de Jesús. Y eso toma muchos años para hacer. Y uno de los cambios que le voy a hacer a la Biblia son los títulos. Porque Filipenses dice carta de Pablo a los Filipenses. Mentira, es carta de Pablo y Timoteo. Y a Timoteo nunca se le menciona como autor de ninguna de las cartas y es coautor. Colosenses 1:1 Pablo. Tesalonicenses son 3 autores: Pablo, Silvano y Timoteo. Primera de Timoteo Pablo, segunda de Timoteo Pablo, Tito Pablo, Filemón Pablo. Hablan Hebreos 1:1. ¿Cuál es la primera palabra del libro de los Hebreos? Hebreos 1:1. De acuerdo a las leyes romanas de correspondencia, ¿quién es el autor de esa carta? Dios. Digo, si Dios escribió los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿por qué no habría él de escribir una carta en el Nuevo? Santiago, Pedro, etc. Respecto a la carta a los hebreos, los teólogos aún no se ponen de acuerdo en quién fue que la escribió y especulan si fue Pablo o Apolos o otro. Hay tanto misterio alrededor de esta carta que lo mejor es ir a la primera palabra e investigar quién es el autor. La primera palabra es Dios. Entonces, a la luz de la cultura y costumbres de esa época, ¿quién es el autor? Pues Dios mismo. No es de extrañarse que sea una de las cartas más profundas y la que más habla acerca de Jesús como Dios, de la salvación, del autor de la salvación, del ministerio de Jesús superior al de Moisés, del reposo, de Jesús como sumo sacerdote, de Melquisedec, del nuevo pacto, del sacrificio de Cristo, de la fe del autor y consumador de la fe y de los deberes cristianos. Se habla de todos estos temas con una profundidad tal que hacen que esta carta sea único en su género y sea difícil atribuirla a algún autor humano. Sobre todo porque trae revelaciones que solamente se encuentran descritas aquí en este libro y en ningún otro libro más en el Antiguo Testamento. Entonces debemos tener en cuenta que es Dios quien habla directamente en esta carta. Ahora, aun cuando Romanos, el autor es Pablo, ¿sabían que Romanos no la escribió Pablo? ¿Quién escribió la carta a los romanos? Tercio. Dice en el capítulo 16, yo Tercio que escribí la epístola. Él dictaba las cartas. Aun cuando le escribió Tercio y la dictó Pablo, al final de cuentas es la palabra de Dios, ¿sí o no? Bueno, si en esta carta dice Dios, pues sea que diga Dios o diga Apolos, es la palabra de Dios. Pero hay aquí un indicador de que esta carta tiene un peso más grande que cualquier otra carta. Un deber de todo cristiano. El capítulo 13 de Hebreos es acerca de los deberes cristianos, de lo que Dios manda a los que han conocido a Jesucristo y viven por la fe. Los cristianos tenemos 10 deberes supremos ordenados por Dios. En el Antiguo Testamento Dios escribió los 10 mandamientos. Bueno, aquí hay 10 mandamientos para la iglesia y son estos. Número 1, hacer que permanezca el amor fraternal. Segundo mandamiento, no olvidarnos de la hospitalidad. Tercero, acordarnos de los presos y de los maltratados. Cuarto, honrar el matrimonio y mantener su pureza. Quinto, evitar la avaricia contentándonos con lo que tenemos. 6, acordarnos de nuestros pastores, considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. 7, no dejarnos llevar por rutinas diversas y extrañas. 8, ofrecer siempre a Dios sacrificio de alabanza. 9, no olvidarnos de hacer el bien y de la ayuda mutua. Y 10, obedecer a nuestros pastores, sujetarnos a ellos y orar por ellos. El acordarse de los presos está en tercer lugar. El ir a las cárceles es un deber de todo el que se dice ser cristiano.
El clamor de Dios es que nos acordemos de los presos como si nosotros mismos estuviéramos presos juntamente con ellos. ¡Qué tremendo! Dios nos está diciendo, acuérdate de los presos. En otras palabras, no te olvides de los presos. O ya que se te olvidan los presos, acuérdate de ellos. Dios manda que nuestra identificación con los presos sea tal como si nosotros mismos estuviéramos con ellos en sus celdas, en sus prisiones, en sus aflicciones, en su dolor, en su impotencia, en su desesperación por estar privados de su libertad. Cuando lo hacemos de verdad y vemos que estamos en libertad, no dudamos un momento en hacer lo que ellos tanto desearían hacer si pudieran salir por un momento. Entonces nos convertimos en sus ojos, sus manos, su boca, sus pies y sus oídos en el exterior. Pasamos a ser una extensión de ellos en la calle y así podemos ser de bendición para sus vidas. Si nos identificamos plenamente con ellos, sentiremos el hambre física y espiritual que tienen y les llevaremos comida y palabra de Dios. Sentiremos la sed física y de justicia y les llevaremos bebida refrescante y dulce y les daremos de la fuente de agua de vida de la palabra. Sentiremos su desnudez y el frío que cala en sus huesos y les llevaremos ropa y cobija. Sentiremos su soledad, rechazo y abandono y les llevaremos amistad y compañerismo. Sentiremos su enfermedad y su dolor y les llevaremos medicina para su cuerpo y medicina para su alma. Sentiremos su arrepentimiento y les ofreceremos el perdón de los pecados que solo Jesucristo puede dar. Entonces estaremos obedeciendo uno de nuestros deberes como cristianos. El conductor del programa de radio, amigo de aquí de Samagami, Edgar, a mí me ofrecieron esto, le dije yo no puedo, pero tengo a alguien ideal para esto y le pedí a Edgar que se hiciera cargo. Es mi amigo Edgar. Desde que estaba preso, lo conocí yo cuando él andaba mal, conoció a Cristo, se integró. Dios me dijo, él es uno de los que yo tengo aquí, porque no puedes visitar a todas las familias de todos los presos, no puedes. Entonces Dios tiene que decirte quién y concentrarte en ese y ayudarlo, porque al tú hacerlo, él lo va a hacer por otro y así cada uno lo va a hacer. Se volvió uno de los pastores. Cuando salió, le pedí que nos apoyara en la iglesia, predicaba en la iglesia, tocaba batería, era uno de los líderes y de pronto empezó a faltar y excusas y de pronto ya no vino y me entero que volvió a caer preso por andar haciendo otra vez cosas malas. Entonces lo fui a ver otra vez. No lo regañé, simplemente le dije, pues quiero que sepas que cuentas conmigo, que no estoy enojado contigo, no me importa por qué estás aquí de vuelta, quiero que sepas que me preocupa y como te he apoyado, te quiero seguir apoyando. Pasaron 2 años, se reconcilió con Dios, volvió a servir y a los 3 años ya era uno de los pastores otra vez en la iglesia del Reclusorio Norte. Hicimos el evento de Navidad. Mi esposa a veces me acompaña pues a los eventos por los niños, pues no lo puede hacer muchas veces, pero mi mamá, mi suegra estaban en casa, se quedaron con los niños y me acompañó. Y cuando entramos, porque obviamente alguien que es tu amigo es amigo de tu esposa y de tus hijos, o sea, tienes que integrarlo a tu familia. Y de pronto cuando entramos y mi esposa ve a Edgar de color beige como preso y le dijo, ¿por qué te vestiste así? ¿Cómo te dejaron entrar? Y me volteó a ver Edgar y le dijo, no, es que yo estoy aquí. Y mi mujer dijo, no, esto es una broma. No,
no, yo estoy aquí preso, ¿qué no te había dicho Beto? Y él dijo, no. ¿Por qué no me dijiste? Le dije, porque es mi amigo. ¿Por qué no le dijiste? Le dije, porque si a mí me hubiera pasado, yo no quisiera que nadie se entere que regresé a la cárcel. Yo no le dije a nadie. Porque como somos de chismosos. ¿Ya supiste, fulano, que regresó a la cárcel? Y ahí por el WhatsApp, en el Facebook. Oye, entonces no estás obedeciendo a Dios. Si fueras tú, ¿te gustaría que te exhibieran en el Facebook, en el Twitter y en el WhatsApp y en todo eso? Quisieras que no se enterara nadie. Y yo así es como pienso siempre. Es mi amigo, ni a mi esposa. Decía, y Edgar, ahí anda sirviendo a Dios, echándole ganas. Oye, que Edgar volvió a caer preso. ¿Quién te dijo? No, pues por ahí dice, no andes creyendo el chisme. Yo ya sabía que estaba preso. Pero no me gustaría que me protegieran, que me cubrieran, que me justificaran, que escondieran mis faltas. ¿No es lo que hizo Jesús por ti y por mí? Y por eso estamos rendidos. No nos condena, no nos recuerda lo que hemos hecho, lo olvida, lo perdona y dice, no hay problema, aquí ponete para acá, no pasa nada. ¡Wow! ¡Qué maravilla es Jesús! No tenemos que ser igual que Él. Con aquellos que Dios nos manda. Cuando ya había acabado todo, vino Edgar, me abrazó y lloró. Y me dijo, gracias. 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 Ese es el clamor de Dios. Y el chisme no tiene lugar. Ahora, ¿por qué nos manda que nos acordemos? Porque Dios nos manda acordarnos de ellos hasta el punto que nos identifiquemos tanto con ellos como si fuéramos nosotros mismos en la misma celda dentro de la cárcel. La razón es que los seres humanos somos por naturaleza muy dados a olvidar y quitar de nuestra mente las cosas desagradables y tristes. Prendes la tele, tembló en Ecuador, ¡uy, qué tragedia! ¡Qué terrible! Vienen los comerciales y sigues con tu pan de bono y con tu avena y cuiri. Ya se te olvidó un minuto después. Para que por lo menos digas, no como hoy, qué desgracia, no, se nos olvida. Es la naturaleza humana, no nos sentamos mal. Todo eso por instinto, lo desechamos y no lo meditamos, no pensamos mucho acerca de ello. Es que nadie está preparado para morir, porque nadie quiere pensar en la muerte. Por eso es que los seres humanos a menudo nos hundimos en nuestro egoísmo y en nuestros propios asuntos y nos olvidamos del dolor ajeno. Al fin y al cabo, cada quien su vida, dicen algunos, que cada quien se rasque con sus propias uñas, dicen otro. Ni modo, no podemos cambiar al mundo, argumenta la mayoría. Pero Dios nos ha llamado a ser santos, diferentes, a tener un estilo de vida distinto al de los demás. Por eso nos condiciona para seguirle a desechar todo nuestro egoísmo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjate, el primer requisito, la primera condición para ser discípulo de Cristo es niégate a ti mismo, desasóciate de ti, olvídate de ti, deja de pensar en tus necesidades y piensa en las necesidades de otros. Dijo Jesucristo a las multitudes que le seguían y sostiene su palabra hoy en día, porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Otra razón es que Dios manda que nos acordemos de lo que fácilmente olvidamos. En la Biblia se nos insta a acordarnos de 7 cosas que muy a menudo olvidamos. Fíjate, que Dios no es semejante a oro, plata, piedra, escultura, arte o imaginación de hombres. Y los seres humanos han hecho imágenes por todos lados. A mí me espanta el tipo de cristianismo que se está empezando a gestar, de influencia americana. Ya muchas iglesias tienen una cruz de madera, que es un símbolo. Muchos pastores ya venden crucecitas para que tienes que recordar. Eso es idolatría.
Y algunos empiezan a poner cuadros de un hombre con barba y con pelo largo, porque pues, tenemos que tenerlo presente. Y empieza a haber un olvido de esto. Segundo, de lo que Dios ha hecho en el pasado. Se nos olvida todo lo que Dios nos ha hecho. Y por eso es que nos quejamos. Cada vez que te quejas, estás olvidando lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. El pueblo de Israel se le olvidó que Dios abrió el mar, que les hizo caer pan. Se quejaban de todo. Se les olvidaba. Tercero, de la ley de Moisés. Se olvidan. Y es muy fácil robar. No, yo no robo. ¿No robas? Si estás contratado para trabajar 8 horas y de esas 8 horas, 2 horas te las pasas bobeando o chateando o en el WhatsApp, estás robando. Los lápices que te llevas de la oficina para tu casa, estás robando. Y dice, no robarás. Un día dedícame, dice, y trabajamos todos los días. 4 de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer, porque la mujer de Lot volvió para atrás, vio hacia atrás. Y muchas veces estamos anhelando, ay, es que antes. Y su cristianismo es, me acuerdo hace 3 años que Dios me tocó. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia, nunca digas el tiempo pasado fue mejor, porque no hay sabiduría en eso. Hoy es el día glorioso de Dios. Pero como se nos olvida, estamos anhelando los días pasados. Este es el día que hizo el Señor. También se nos olvida la palabra que Jesús nos habló. Acuérdense de la palabra que les he hablado. ¿Cómo se nos olvidan las palabras de Jesús? Y por eso hay tanto engaño y tanta falsedad y tantos excesos. Seguido me dicen, fui a una iglesia, hicieron esto y esto y esto y esto, eso es de Dios o no. Les digo, es muy sencillo. Jesús lo hizo, Jesús lo enseñó. No, entonces no es de eso. Punto. No te compliques, acuérdate de lo que Jesús dijo. Sexta cosa, de los presos y maltratados. Se nos olvidan. Es por naturaleza. Lo que menos le importa a la iglesia establecida son las cárceles. Lo que hace un rato Babel dijo, no, nosotros no tenemos presupuesto, es una realidad terrible. El 99% de las iglesias en México, no sé cómo sea aquí, no invierten un solo peso en las cárceles. No les interesa, ese no es nuestro ministerio, dice. Y yo no los juzgo ni los culpo. Me dejan todo el pastel para mí solito, más bendecido. Y sabes que también nos olvidamos de nuestros pastores. Yo he aprendido algo muy crítico. Pastores que no oran por sus ovejas producen ovejas descarriadas. Por eso yo tengo una lista de aquellos que Dios me ha dado, y oro, ayuno, me mantengo velando, ese es nuestro trabajo. Pero ovejas que no oran por su pastor producen pastores descarriados. Y si algo que yo ruego, clamo y pido siempre a los presos es, ora por mí. Por eso les cuento mis problemas. Ora por mí, ora por mí, ora por mí, porque yo sé que si ellos no oran por mí, yo me voy a descarriar. Y si yo no oro por ellos, pues tengo que estárselo recordando, porque sé que se les olvida. ¿Con qué facilidad los seres humanos rebajan a Dios a la semejanza de una escultura de oro, plata o piedra? ¿Con qué facilidad los cristianos nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, de cómo perdonó nuestros pecados, de cómo nos ha ayudado en ocasiones anteriores y por eso flaqueamos y caemos? ¿Con qué facilidad nos olvidamos de la ley de Moisés, que nos hace ver nuestro pecado y nuestra insuficiencia para llegar a Dios por nuestras obras, y caemos en el pecado del orgullo propio? ¿Con qué facilidad volteamos atrás y olvidamos que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal por voltear atrás? Olvidando ciertamente que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de Cristo,
y por eso fracasamos y nos retrasamos en la fe. Con qué facilidad nos olvidamos de las palabras de Cristo y edificamos nuestras vidas sobre la arena y somos derribados cuando vienen los vientos, las lluvias y los ríos de la vida. Con qué facilidad también nos olvidamos de los presos y de los que sufren y vivimos una vida de autocomplacencia, autocompasión y centrada en nosotros mismos. Con cuán mayor facilidad nos olvidamos de nuestros pastores y los menospreciamos, sufriendo en nosotros mismos las consecuencias de no considerar el resultado de su conducta ni de imitar su fe. Es urgente que fijemos nuestro corazón para tener presentes estas 7 cosas y así cumplir nuestros deberes como cristianos, si es que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y queremos vivir vidas victoriosas y abundantes en Cristo Jesús. Ojalá estas 7 cosas las anotes en stickers, lo tengas presente, porque se nos olvida. Se nos olvida. Yo sé esto y de pronto llego a la cárcel con las manos vacías. Y no porque no lleve cosas, llevo pan, llevo cosas, pero no llevo ningún detalle especial para ese que Dios me dijo que es su hombre en esa área o en esa cárcel. Siempre debemos acordarnos de ellos. Siempre. Mira, me acordé de ti y este dulce me gusta mucho, a ver a qué te sabe, luego me dices. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta exhortación y estas verdades, que podamos cumplir con nuestro ministerio. Es muy sencillo, Señor. A cada uno, Señor, muéstranos en cada cárcel quiénes son los que tú has escogido para llevar a cabo tu obra. Que tengamos claro que no somos nosotros los que vamos a ganar a todos los presos y toda la cárcel para Cristo. Que tú nos has enviado para ganar y discipular a aquellos que van a ganar la cárcel para Cristo. Nosotros no vivimos ahí. Muéstranos esa realidad, Señor, y que lo podamos cumplir supliendo el clamor de su necesidad más profunda, Señor. Y Padre, que mantengamos frescas las cosas que no debemos olvidar. En el nombre de Jesús. Amén.